Estamos en Calibre 45 a través de Teleradio América. Manuel Fermín y Cristino del Castillo les dan la más cordial bienvenida. Hoy viernes 17, ¿verdad, Manuel? 17 de enero. 17 de enero, Clarísimo. año 2014. Damos la bienvenida al buen amigo Alberto Guílamo. Nosotros con Alberto Guílamo, buenas tardes. ¿Cómo Es se una siente, voz- doctor? Es una voz cavernosa de, Sí, esa señor. ¿Cómo voz. están esos dos distinguidos amigos, egregia figura de la comunicación? Oiga, esa voz como Y del Jesús. buen decir, en el qué hacer político y social. Me siento demasiado bien con ustedes. No, de verdad. hombre, gracias igualmente. Con el amigo Alberto Guílamo vamos a hacer los viernes qué sé yo, una Un especie de triálogo, balance un triálogo de la semana, aquí, ¿verdad? Y hombre, un también. triálogo para comentar un poquito lo de la semana y entonces de esa manera pues tratar de perfilar cómo irían las cosas en la semana subsiguiente. De manera que le damos la bienvenida Sí, a Alberto Guílamo, aquí lo tendremos todos los viernes. Bueno, realmente. Alberto Guílamo es el responsable de hacer ese monitoreo informativo de las cosas que ocurren en la semana. Bueno, Y está en eso, ¿verdad? vamos a ver si cumplimos con la meta aquí en Calibre 45. Es un reto de verdad, pero yo espero llenar las expectativas de los amigos televidentes y ustedes son garantes de que las cosas continúen de la mejor manera. Así es. Desde luego, no estamos aquí con un improvisado. No, hombre, No, ¿cómo va a Estamos ser? hablando de un hombre que tiene mucho tiempo en esta pantalla, en el área de noticias principalmente, que es donde William ha hecho un gran trabajo, muy Me ha dado profesional. un susto, ¿eh? ¿Por qué, doctor? Le dije, no, pero no lo diga en el aire, hombre, deje eso así. ¿Cómo? No lo diga en el aire, doctor. Dejemos- Bájele algo, dejemos doctor. así. Sí, hombre, claro que sí. Bueno. Entonces vamos a ver qué tenemos, cómo ha sido la semana, cuéntanos. Bueno, realmente muchos temas de interés importantes, el plano social, político, económico también, al final de la semana. Vamos a hacer un resumito más o menos breve en esta participación nuestra y comentamos más adelante lo sucedido. Cómo no. Ahí Guílamo nos ha preparado un pequeño resumen. Vamos a verlo y entonces venimos con los comentarios. Si el señor director fuera tan amable, nos da retorno aquí para nosotros escuchar esta síntesis. Adelante. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, calificó como una mentira la denuncia hecha por Milagros Ortiz Bosch, donde lo acusa de recibir un préstamo de manera privilegiada del Banco de Reservas por 585 millones de pesos. Ciertamente, nuestra empresa general de galerías comerciales Mundo Mall S.A. solicitó y obtuvo un crédito bancario por 15 millones de dólares del Banco de Reservas de la República Dominicana. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadula, afirmó que la Policía Nacional trabaja en conjunto con las autoridades para disminuir la criminalidad y la delincuencia en el país, ya que la percepción que tiene la gente no es la realidad y que los niveles han disminuido significativamente. He dicho siempre, no es que no hay delincuencia, porque tampoco, ¿verdad? Pero eso es propio porque de las sociedades, porque la gente cree que hay dos bandos en las sociedades, los buenos y los malos. Si fuera así, fuera fácil, porque uno se prepara para combatir lo malo. Es que las sociedades a veces generan violencia, y eso es así históricamente, y es una lucha permanente. Pero la Policía Nacional está haciendo todos los esfuerzos se están haciendo, y el presidente Medina está empeñado totalmente en darle protección y seguridad a la ciudadanía y a sus bienes. Y en eso estamos trabajando. Y ya en 20 días, un mes, viene el 911. El dirigente reformista Federico Antún Valle aseguró este miércoles que Carlos Morales Troncoso y Amable Aristi Castro le ofrecieron la candidatura a la presidencia para el periodo 2016, pero que declinó esa propuesta. Sin embargo, favorece que la escogencia de las autoridades reformistas se haga a través del voto secreto e individual.
Debemos hacer la cosa con transparencia, democráticamente, respetando la dignidad de nuestros delegados y de la semilla que queda, ese es el partido que queda para ver si empezamos a crecer y recuperar espacio. Mal podría yo apoyar planchas, porque en mi propuesta en ningún momento planteo la posibilidad de que se hagan planchas. El director de la Oficina Nacional de Ética Pública, el doctor Marino Vinicio Castillo, defendió el derecho que tiene el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, para obtener un préstamo de más de 15 millones de dólares en el Banco de Reservas. Me imagino que ese señor dio garantía los edificios y las propiedades que tiene, que no son pocas. ¿Y por qué no van a averiguar los 12 millones de dólares que están en el DPCA, en la Procuraduría Anticorrupción, de los contratos de la Baywater? Que doña Milagro debe de ir allá y decir, averígüeme a ver quién fue que dio un 8% de comisión en la construcción de los acueductos de Romana, San Francisco. Varios sindicalistas sostuvieron una reunión con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, para pedirle al mismo que incluya en el aumento salarial de los guardias y policías a los pensionados y empleados públicos. Pero hay una franja de trabajadores que están en los diferentes ministerios, que ustedes saben que devengan sueldos que están por debajo de los 7,000 pesos, vamos a decir, una cantidad, en la mayoría de ministerios de aquí, oficinistas, conserjes, empleados misceláneos, que prácticamente no ganan nada y tienen el mismo tiempo que los otros, sin aumento. Entonces le estamos planteando la posibilidad de que ellos reconsideren extender el aumento hacia el resto de los empleados públicos y de los pensionados también. Porque ¿qué pasa? Hay una franja de pensionados que va a recibir un aumento. Inclusive las enfermeras, los médicos, etcétera, van a recibirlo. Es muy bueno eso, los maestros. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, ofreció los resultados del comportamiento de la economía dominicana al finalizar el año 2013. Tener unas reservas con más de 900 millones por encima del año pasado nos da una posición de solidez y además una posición que nos garantiza estabilidad. Y eso es importante, y lo he dicho porque he visto en los últimos días movimientos en el tipo de cambio que no se corresponden ni con la situación fiscal ni con la situación monetaria. Y cuando esos movimientos son muy bruscos, entonces el banco tiene ya más reservas por qué defender la posición de la estabilidad. Y tercero, tuvimos un incremento del empleo formal en 69.801 y tuvimos un déficit en la cuenta corriente 2,2% del PIB, menor al del año pasado. El Departamento Internacional, así como la asesora de la Gobernación. Bueno, este es el primer resumen que nosotros hacemos aquí con Alberto Huílamo. Yo creo que eso ya traza la pauta de cómo es que lo vamos a manejar. Sí, señor. Lógicamente vamos a ir en la medida en que manejando siempre los temas de una manera equilibrada e imparcial. Sí. Ese es un cliché que se ha dicho muchas veces. Haciendo los ajustes del lugar. Doctor, ¿le gustó eso? Así, yo lo oigo hace muchos años, ese cliché. Vamos a ver, sí. Ahí están las principales informaciones de la semana. Nos faltó el proceso de elección interna de las autoridades, el Comité Central en el Partido de la Liberación Dominicana, pero ahí está, eso es la semana, en materia de... En síntesis, bien recogida, porque esas son las noticias de la semana. Así que gracias Alberto Huílamo por ese resumen. Claro. Los comentarios. Bueno, yo diría, vamos a comenzar de atrás para adelante, como dicen, porque yo creo que en interés de que el país debe sentirse confiado, seguro de que el gobierno está haciendo su trabajo con el manejo de la economía, que es un aspecto muy importante porque eso le da tranquilidad a la gente. Los inversionistas vienen al país, el país sigue atrayendo aquí los inversores internacionales, más de 2.000 millones de dólares, dice el Banco Central, que entraron por inversión extranjera, una estabilidad en la tasa de cambio, baja inflación, 3.88, incluso por debajo de lo que se había previsto.
Y el crecimiento por encima también de lo que ya había dicho el Fondo Monetario, o predijeron en el Fondo Monetario Internacional, que la economía crecería 2.7 o 2.6, CEPAL era 2.6. Bueno, el gobernador había mantenido el crecimiento en un 3, pero resulta que ha saltado a un 4.1. Bueno, son noticias realmente muy, muy agradables, y unas divisas en el Banco Central de 4.700 millones de dólares, que dice el gobernador que son 3.2 meses de importaciones que tiene el país como garantía con esas reservas ahí. Sí. Exactamente. O sea, No, eso dice muy bien. indiscutiblemente yo creo que esa es la principal información de la semana. Es por demás una noticia muy agradable el saber que la economía de la República Dominicana está creciendo y que las perspectivas son buenas. Claro. En el último trimestre eso un poco hace que el balance sea bueno. La economía creció por encima del 7%, casi el 8%. Sí, sí, sí. Y eso un poco compensó el bajón que tuvimos en el primer trimestre. Es bueno constatar con mucha satisfacción que tuvimos estabilidad en el tipo de cambio. Esa ha sido una constante durante estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual ha hecho que otros indicadores también que dependen de ahí se hayan mantenido estables, como el caso, por ejemplo, de los índices de precios al consumidor. Tuvimos una inflación por debajo de del 5%, que era la meta, ¿verdad? Se había calculado el 5% como una meta y se superó eso. En definitiva, las expectativas de crecimiento se superaron y hay unos buenos pronósticos para el año 2005. ¿Cuáles fueron, 2015, para este año 2014? ¿Cuáles fueron los sectores más dinámicos? Bueno, minería. La minería creció bastante, eso tiene que ver con Barrigol, el turismo creció, la construcción 19% creció, del sector agropecuaria, creció mucho. Claro. Nosotros aquí hemos ponderado el desempeño del sector agropecuario, que ha sido bastante bueno. En fin, tenemos una economía sólida, hemos superado el problema del déficit, que mucha gente entendía como que eso iba a diezmar la economía de la República Dominicana, que nos iba a arrodillar, que iba a frenar el crecimiento. Eso no ha ocurrido, el gobierno se ha manejado bastante bien. Yo creo que hay que felicitar al equipo económico del gobierno en su conjunto, al presidente Danilo Medina, naturalmente, que es el que ha trazado la tónica. Una felicitación especial me parece que merece el gobernador del Banco Central. Yo creo que la diferencia entre gobernar y usted colocar el país en una especie de piloto automático y que pase lo que Dios quiera, ya nosotros la podemos establecer. El gobierno ha gobernado y ahí vimos el conjunto de medidas que se adoptaron para estimular la economía. Eso significa que hay gente que piensa, gente que es capaz en el momento adecuado, en el momento preciso, tomar las decisiones que son las que corresponden, gente que es capaz de hacer los diagnósticos certeros, y eso nos da tranquilidad. Los agentes económicos creo que tienen razones suficientes de sobra para sentirse confiados, para apostar por el crecimiento de la economía, para apostar por la estabilidad, para apostar por el dinamismo de la economía. De manera que esa es una excelente noticia con la que estamos comenzando este año. Yo creo que el manejo del Banco Central no puede ser mejor, porque siempre sus intervenciones son oportunas, siempre son oportunas. Sí. Esto es importante porque cuando usted tiene unas autoridades monetarias con credibilidad, que han exhibido un buen manejo, cuando salen estos aventureros, estos que son apologistas de la catástrofe, haciendo pronósticos apocalípticos, entonces ahí entra la autoridad monetaria
y establece cuál es la realidad, despeja todas las dudas que se siembran con interés político y entonces el panorama se esclarece y se pueden tener ideas claras, certeras sobre cómo será el desempeño real de la economía dominicana, más allá de esos augurios. Así es, doctor, sin desperdicio su comentario. No, y fíjate que son 70,000, casi 70,000 empleos. Sí. Se generaron, empleos formales, se generaron este año, 69,000, son las cifras más exactas. Y la balanza de pago terminó positiva con más de 900 millones de dólares. Fíjate cómo es que andan las cifras. Sí. Es decir, que esas cosas, como bien ha señalado Cristino, la garantía que da eso. Y como nosotros hemos dicho aquí, una de las grandes virtudes que tienen las autoridades monetarias del país es que no hacen ruido. Que usted sabe que el economista que hace ruido, lo que hace es que daña. Como los ciertos economistas de la oposición, que usted lo ve voceando, como dice Cristino, predictores de catástrofe, y siempre viven, como dicen, profetas del abismo, que viene el caos. Y en algún momento han hecho ruidos, pero Sí, como dicen, son brisas que no tumban coco. Sí. Porque finalmente, cuando pronostican, como dice el doctor Cristino, la apología del desastre, del mal, que mandan una prima del dólar a rondar el 60, no, el que eso sé yo cuánto por se va a ciento, disparar. esa credibilidad que da el gobernador del Banco Central y las autoridades monetarias, finalmente crean esa tranquilidad a la hora de invertir. Y es muy importante. Tú recuerdas que hubo un momento en que la tasa de cambio se deslizó unos puntitos Sí. y había gente que ya en torno a eso comenzaba a tejer todas unas teorías y del desastre y hacer unos pronósticos. Oye, hay dos comisiones. Y vamos a comprar con tiempo. Oigan, hay dos comisiones que desaparecieron de los medios. Dos comisiones. Una, la Comisión Económica del PRD, eso se disolvió, ¿sí o no? Y algunos se fueron a trabajar con el gobierno, ¿estamos claros? Oigan bien, algunos de la Comisión Económica, eso se disolvió en el PRD, y se fueron a trabajar al gobierno, por lo menos se conocen dos de ellos que están en el gobierno. Y la otra comisión que desapareció también de los periódicos es una comisión agropecuaria que tiene el PRD, que se han tenido que callar porque dijeron que todo el mundo estaba quebrado, pero resulta que el sector agropecuario está más firme cada día, Cristina, los crecimientos, el abastecimiento que hay, señora, la población come, demanda comida porque hay ingresos y la gente se le satisface. Ahí mismo en diciembre una oferta agroalimentaria que no faltó de nada aquí, señor. Aquí se comió mucho pollo, cerdo, Hubo una buena vegetales. oferta y estabilidad en los precios. Así es. Finalmente hay que decir, doctor, ya en torno al tema económico, que falta ya el papel de la oposición decir que sí, que esas cifras no son esas válidas. cifras económicas no se reflejan en la mayoría de la población depauperada y que hay que salir a los barrios y ver cómo la gente se muere y que entonces parece que ese beneficio está por los predios del gobernador del Banco Central, del presidente de la República y otras personas que son los que... Ese es el y los argumento empresarios. para restarle Ese es el argumento. Para ese es el argumento. restarle mérito al gobierno. Así es. Y decir que eso no tiene, restarle importancia. Así es. Bueno, eso está bien, la economía di que creció, pero los bolsillos de la gente siguen precarios. Y yo te voy a decir una cosa, casi nadie hace ostentación de opulencia, aunque el crecimiento sea del 8 o del 10. Cuando se produce un bajón en el crecimiento económico, todo el mundazo lo siente, todo el mundazo lo siente, y dice, esto está difícil, esto está aquí no hay duro. un chele en la calle. Oye, es verdad. Fulano, ¿y cómo está la cosa, señor? Esto está muy flojo. Sí. Y viene y tú le preguntas, ¿y cómo está la cosa? Esto está duro. Pero Sí, está apretado. apretado. Sí. ¿Cómo es el asunto, Cristina? Sí, Porque ¿a sí, quién sí. que le va a creer? Sí. ¿Cuál de los dos es que tiene la razón? Pero es así, es así. Cuando la economía crece, evidentemente más gente trabaja. Claro. Y más no se gente nota, beneficia, como dicen, pero no se nota. Pero eso como que casi no impacta mucho. Hay Porque muchísimos sí, pobres. claro. Sí. Pero cuando baja el nivel de crecimiento, Cierre, entonces se nota el se moquero. nota, y sí se hace mucha bulla. Esa es la realidad. Hay otras informaciones que se destacan en el resumen. Yo creo que todavía República Dominicana tiene que hacer esfuerzos importantes en materia de control de la delincuencia. Lo que dice el ministro Fadul
yo creo que, bueno, República Dominicana, todo el mundo sabe cómo ha comenzado este año. Un montón de feminicidios. Muy violento. Unos asesinatos por ahí, unos hechos de violencia que realmente son lamentables, que incrementan sustancialmente esa sensación que nosotros tenemos de inseguridad. Hay que hacer un alto en el camino y ver realmente cómo es que nosotros vamos a hacerle frente a esto. Ya hablábamos en días pasados, Manuel, de lo que planteaba el ministro de Turismo con respecto a la situación de algunos centros turísticos, caso de Boca Chica, Sosúa, y eso no solo es en esos centros, es también en un montón de puntos del país. Hay que trabajar para fortalecer la seguridad. Yo creo que se han adoptado algunas medidas de control situacional que tienen que ser acompañadas de una estrategia encaminada a combatir determinados tipos de violencia, de delincuencia. La delincuencia menor está generando mucha preocupación, ya lo decía el jefe de la policía, el pandillerismo, o sea, esos delitos menores raterismo que ocurren en los barrios, que son muchos esos delitos y entonces intranquilizan a las comunidades. Ese es un aspecto que también hay que destacar que el gobierno le ha entregado 300 camionetas, oigan, 300 camionetas a la policía. Eso es una cantidad considerable de vehículos para mejorar el servicio de la policía, porque la policía anda en la calle. Sí, hay muchos la policía está en la calle. La presencia de la policía en la calle es muy notoria. Es muy notoria. Es más, yo digo que en cierta medida hasta excesiva. Sí. Porque tú ves, por ejemplo, una camioneta, aquí lo hemos hablado, una camioneta de la policía con 10 policías a bordo. ¿Y para qué es eso? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Yo digo que basta con que haya un buen sistema de comunicación, de manera que usted pueda reaccionar rápidamente en caso, por ejemplo, de que se necesite apoyo en un punto determinado. Y entonces los recursos humanos utilizarlos de una manera más eficiente, más inteligente. Porque ¿qué hace un grupo de 10 policías en una sola camioneta? Eso ahí es no donde tiene está el sentido, asunto, ¿entiendes? doctor. El asunto está, doctor Fermín, en que parece que amotinar muchos militares en algunos lugares, amontonarlos, sí, realmente no está surtiendo el efecto debido ante la delincuencia que todo el mundo ve que cada día. Lo de Boca Chica tuvo que asumirlo el jefe de la policía directamente porque le decían, mire, la cosa está difícil ahí, hubo que venir a apuñalar dos turistas italianos para entonces él llegar ahí. Debe primar, doctor, en torno a la inteligencia, hacer trabajos fundamentales de educar a ese cuerpo militar en una inteligencia tal que se ligue la delincuencia con el que está haciendo el trabajo para de una forma u otra poder aportar mejores beneficios. Porque ¿qué hacemos? Yo incluso le he puesto nombre a eso. ¿Cómo le puso usted? Macalieses. Exactamente, poner calieses. La policía necesita, ahora, Hay pero que no poner solamente calieses, porque los calieses denuncian al delincuente. Bien, lo detienen, se lo llevan al juez. ¿Y qué hace el juez? Para la calle. Bueno, si no. Otra Porque cosa. también ese es otro problema. Ese es otro problema. Eso tiene que generar un trabajo de investigación. Yo no le llamaría así, de una manera que tiene Manuel de decir las cosas, pero colaboración comunitaria, cooperación, porque yo digo, siempre hay alguien que ve, siempre hay alguien que escucha. En los barrios todo el mundo sabe cuál es el malo de la película. Lo que pasa es que hay un problema, si engrasa, cuando llegan por ahí dicen, ese hombre es muy bueno, ese hombre, espérese, usted puede hablar conmigo, que ese sí es un hombre que es trabajador y es bueno, porque le da a la doña sus 200 pesos los domingos, porque le lleva el par de tenis al muchacho. Entonces, eso es un problema. Otra situación, doctor, es la que tiene que ver con la confianza que debe tener la población en los militares que le cuidan. Claro, ese es un punto fundamental. Si tú no tienes confianza, tú no vas a ir a denunciar. Hay alguna gente que dice, bueno, lo que pasa es que usted ve, eso hay que sacarlo de la sociedad. Yo no me siento muy confiable cuando me para un militar, porque yo no sé si él está ligado a los delincuentes. Oiga, esa es una situación difícil. En horas de la noche es difícil que usted se pare, doctor, porque usted no sabe de quién se trata. Todas esas cosas hay que delinearlas. Desde luego, mire, la policía tiene capacidad de investigación.
Eso se ha comprobado. Eso es así. Tiene esa capacidad. Ahora, lo que se necesita es que eso no esté concentrado en el mismo centro. O sea, que la policía a nivel general tenga esa capacidad, que la tenga la policía, digamos, en el municipio de por allá de Navarrete, o que la tenga en el este, el municipio de San Pedro de Macorís, o Bávaro, que haya esa capacidad de investigación en todos los puntos del país. Porque la verdad es que la lucha contra la delincuencia necesita de capacidad para investigar y presentar acusaciones con pruebas contundentes de forma tal que la justicia pueda manejarse, pueda juzgar con certeza con respecto a la culpabilidad o no de los imputados. Este es un asunto que también cuenta aquí. Entonces yo creo que hay que trabajar en muchos frentes. La lucha contra la delincuencia amerita trabajo en muchísimos frentes, porque también hay que dedicarle tiempo a la prevención. ¿Qué es lo que ocasiona la violencia, la delincuencia? Nosotros escuchábamos en día pasado, leíamos una información de que durante la semana la asistencia a la escuela, 15 días después de haber terminado el año, y que estábamos todo el mundo en fiesta, sigue siendo mínima. ¿Qué significa eso? Que un montón de gente ha seguido volado por ahí. No, pero los padres irresponsables. Entonces eso es una irresponsabilidad. Porque yo sé, muy doctor, grande. que cuando usted era muchacho que iba a la escuela, los padres le tenían una definición. Mire, levántese que ya aquí hay clase. Ahora hay una nueva modalidad de que hay que ser un poco permisivo. Que yo opté, tú sabes, óyeme, yo dije, no, a mi hijo, yo los Reyes se los dejo comenzar en el mes de diciembre, a mediados de diciembre. Los Reyes aquí llegan a mediados de diciembre. ¿Por qué? Porque yo no le voy a regalar, le voy a hacer un regalo a mi hijo, ¿verdad? De que el día 6, para que vaya el 7 a la escuela. No, vamos a darle chance de que él disfrute de su juguete, ¿verdad? Claro. Esa bicicleta, imagínese. Claro, entonces está pendiente de la bicicleta mientras está en el colegio. No, así no se puede. Sí, hay lugares como Puerto Plata que se da entre 24 y 25, que es buen margen para el No, muchacho. porque antes era así. Sí, no, y debe ser así. Aquí nada más había reyes en la capital. Solo en la capital. Después en todos los pueblos era el niño Jesús. Y los muchachos era desde el 20 ya andaban buscando su niño Jesús. ¿Usted está oyendo? Sí, sí. Pero en la capital siempre hubo reyes. Claro que porque sí. Es más, incluso ni siquiera había niño Jesús. Lo que ha desaparecido es lo de la vieja Belén. Ya eso es un asunto tiempo muerto. Yo leí, creo que fue, ¿quién fue que puso un tweet el día pasado? Creo que fue Freddy Sandoval. Que puso un tuit recordando el día de la vieja Belén. Sí, no. Digo, mira, todavía alguien se acuerda de eso. Pero no solamente lo de la vieja Belén, señores, hay algunas cosas que han ido desapareciendo, lo del San Andrés, el tirarle ya eso no está. Inocente mariposa. Que se murió fulano. Porque aquí no había apartamento. No, eso todavía se recuerda. Yo hice una broma el otro día. Esto es como la serenata. Yo hice una broma el otro día. En el Día de los Inocentes. Pero Cristino me mató a mí. Casi le crea un infarto a Luis Miñoso. Me costó muy caro eso. El relajito me costó caro. Porque yo tenía una intención y bueno, me salió otra y hay cosa. que tener cuidado porque fíjate cómo se muere una persona joven que se desmayó, se colapsó con un problema de infarto. Sí. Presidente de AES, Marco de la Rosa. Cristino le da una noticia a una persona, mira, el caso de ese joven, Marco de la Rosa, una noticia que le impactara a él, podía provocarle la muerte tambií, para que tú veas, porque fíjate cómo se desplomó. Estaban dadas las condiciones ahí. Exactamente. Hay que tener cuidado con las bromas pesadas. Exacto. Sí. Bueno, pero antes de la pausa, queremos felicitar al señor Nelson Didier. Dios mío, pero que Didier cumplió años ayer. Sí. Cumplió años ayer. Nosotros ayer no estuvimos aquí en vivo, por tanto no lo pudimos felicitar, pero lo hacemos hoy. Le deseamos mucha salud, le deseamos que la pase bien en compañía de toda su familia. Así mismo. Y bueno, muchas felicidades a Nelson. Todo el tiempo. Claro que sí. Nelson Didier. Amigo de este Felicitaciones para el señor Y Nadal. Exactamente. Nelson Didier. Felicitaciones para él. Así es. Y que la maquinita
De los cuartos. Siga produciendo. Siga produciendo. Vamos a hacer la pausa, volvemos un momentito. Bueno, hay otra noticia que yo creo que es muy buena y es la disposición del Ministerio de Educación que incrementa el salario de los maestros en un 10%. Esto se adiciona al aumento que todo el mundo conoce que ya se le hizo a los maestros, incluso con carácter retroactivo y que abarca también a los maestros pensionados. Es una buena noticia porque nosotros sabemos que necesitamos maestros bien pagados, porque esos son los responsables de transmitir conocimiento, de formar a nuestros muchachos, y necesitamos que exista el incentivo para que gente con capacidad, para que buenos profesionales puedan incorporarse a magisterio y así mejorar la calidad de la enseñanza. Esa es una buena noticia, nosotros felicitamos al Ministerio de Educación. Fíjense que no hubo que hacerle presión, ni convocar huelga, ni nada de eso, porque a nivel de las autoridades existe la conciencia, existe la voluntad de mejorar las condiciones de vida de los profesores y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Esa es una excelente noticia comenzando este 2014. Aunque al gremio hay que hacerle una exigencia, al gremio de los profesores. Primero porque los profesores, los docentes, tienen que ganarse esos aumentos que le hace en una forma muy generosa el gobierno, con un sacrificio enorme también que tenemos, porque así te verán los médicos ahorita, y que no se entusiasmen los demás porque no hay recursos para todo el mundo, porque hay que ir haciendo las cosas uno por uno, como dice. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué yo pido esto, Cristino y William? Porque se hizo una prueba de lógica, señores, y el 59% de los docentes que se sometieron a la prueba de lógica, óigame, reprobaron. Entonces, señores, oigan bien, nosotros hemos dicho muchas veces, aquí el problema no es de 4%, ni incluso de padres o tutores. No, es de ustedes los docentes que también no están preparados, porque hay muchos que son profesores, porque de eso es que van a vivir, como dicen, déjame vivir de esto. No, hay que formarse. Entonces veo que el gremio, por ejemplo, ante medidas, por ejemplo, como traer a algún profesor del extranjero para que le refuerce la calidad del docente, se ve como si fuera una ofensa. Pero no, espérense. Si eso es en lógica, imagínense en ciencia y en matemática, cómo es que anda la cosa. Porque si eso es en lógica, repito, imagínense lengua española, matemáticas, ciencia, química, física y naturales. Señores, el vacío ahí debe ser, realmente son lagunas como la de Oviedo. Totalmente de acuerdo, Fermín. Yo creo que el 4% no solo debe estar destinado a levantar aulas y aumentarles a los profesores. Hay que aumentar el nivel académico de los profesores, que cada persona que vive en este país entiende que los maestros tienen muchas, pero muchas lagunas y que a la hora de impartir docencia dejan mucho, pero mucho que desear. Yo, con Manuel aquí hemos abordado ese tema en un montón de oportunidades. Nosotros pensamos igual. Eso hay que ganárselo. Miren, ahora mismo el Colegio Médico ha fijado una posición con respecto al asunto de la recertificación de los médicos. Y a mí me ha llenado de satisfacción. Tuve la oportunidad de conversar el día pasado con el presidente del Colegio Médico Dominicano, quedé gratísimamente impresionado porque es un hombre que tiene una visión muy clara de lo que tiene que ser el rol del colegio médico en la sociedad dominicana. Y bueno, ellos aprueban ese proceso de recertificación, lo entienden como necesario. Eso es que el médico tiene que ser validado en sus competencias, acreditado para que pueda ejercer la medicina, que es una profesión
que entraña mucho... No, y que que se es renueva, delicado, cada ¿entiendes? día lleva cosas nuevas y hay que estar actualizado. Exactamente, ¿no? y el médico tiene que actualizarse. Y entonces, bueno, ese es un estímulo además para que el médico no se descuide. ¿Por qué? Porque si usted se descuida 2, 3 años, 4 años y no se actualiza, usted deja de ser médico, ¿eh? Usted deja de ser médico. Sí. Eso es así. Termina siendo un curandero. Exactamente, ocurre con todas las profesiones. Lo mismo tiene que ocurrir, hay que hacer con los maestros. El maestro tiene que estar acreditado en su competencia, porque eso que está diciendo Manuel Fermín, el hecho de que el 59% de los 16,000 que aplicaron para... la prueba de lógica. ¿Verdad? Óigame, 59%. Eso es un escándalo. Es un escándalo. Eso es un escándalo, porque déjeme decirle, se trata no de un individuo que decidió, déjame meterme a maestro. No, se trata de gente que fue a la universidad. Y resulta que egresado tiene un título en la mano, pero cuando fue y se sometió a un examen, resulta que reprobó, no está en condiciones de transmitir conocimiento, de impartir docencia. Entonces eso es grave. ¿Por qué? Porque nuestras universidades están lanzando al mercado un producto malo, y eso tiene que llenar de preocupación. Tenemos entonces que comenzar a revisar qué es lo que está pasando con las universidades. En Estados Unidos, óigame, Estados Unidos, si se quema una cantidad de estudiantes que han sido sus estudios financiados con dinero público, que sobrepasa el 75%, dice, yo ahí no meto un solo chele. No, hay que revisar. No meto un chele ahí, no, porque ahí hay que revisar qué es lo que está pasando. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es grave. Nosotros tenemos que, ¿por qué? Porque es la gente que tiene en sus manos la formación de los muchachos, de nuestros jóvenes. Y entonces no puede ser. Eso yo creo que sí es buena noticia, el incremento del salario de los maestros, pero nosotros, y ojalá que el colegio médico, el gremio de los profesores, claro, entienda que eso es necesario. Lamentablemente en México ha ocurrido que el gremio de los maestros se erigió en un obstáculo para el desarrollo de la enseñanza y se convirtió en un cáncer del sistema educativo mexicano. Nosotros no podemos permitir eso. Corrupción y entonces politizado también. Imagínense con esos dos virus. Imagínense por donde México, una situación sumamente grave, con un gremio poderoso, porque es poderoso, muy poderoso e influyente, políticamente influyente también. Imagínense usted. Incluso hubo una candidata a la presidencia que era de ahí del gremio también. Oigan el poder que tienen esa gente en México. Entonces, países como México, bueno, pero también países como la República Dominicana, que es un país pequeño, que tiene que hacer un sacrificio enorme para buscar ese 4%, entregárselo al sector educativo, pero si no vamos a ver resultados que sean por lo menos tangibles, entonces casi no habría ni siquiera razón de esa inversión tan alta. Hay ¿no? que aplicar la máxima de la pelota, que refuerzan con buenos peloteros. Sí, en el plano de la educación, yo creo que no deben de ponerse bravitos y de verdad aceptar que vengan maestros pero chilenos, en todas las escuelas, argentinos. nosotros, las escuelas de agronomía, nosotros Claro, hemos españoles. tenido maestros de todos Así debe muchísimos ser. profesores extranjeros. Porque la educación es competitiva, tú sabes que el mundo de hoy global está en una perspectiva que no es ya, cuando viene a ver ya 2 más 2 no son 4, entra en otro plano. Sí. Y es mucho más interesante tener pendiente qué es lo que se va a hacer en el plano educativo. Naturalmente, yo reconozco que los maestros, y no solo los maestros, sino todos los trabajadores de la República Dominicana tienen el derecho a proteger el empleo. Sí. Esa es una realidad. Ahora, si no hay maestros con capacidad, porque eso es con capacidad, porque si usted no se puede certificar, entonces usted va otra vez y se sienta en el pupitre, ¿verdad? Exactamente. Y termina, se forma, completa, llena sus lagunas, y entonces después se incorpora nuevamente. Tiene que haber un plan para esa gente que no califique, ¿verdad? Pero usted no le puede poner obstáculos sobre la base de que, no,
para nosotros, aunque no estemos capacitados. No, eso no puede así ser. no puede ser. Esa no puede ser la... Ahora, sí mismo, como nosotros abogamos por la protección... Porque de la vida está muy cara. No, es que usted tiene que ganar de acuerdo a su capacidad. ¿Verdad? Exacto. Ahora, eso aplica también para los otros, para los extranjeros que vienen a competir. Porque en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la construcción o de los trabajadores en otras áreas, que son menos calificados que el dominicano, ¿por qué no nos planteamos también protegerlo de la competencia desleal? Desleal, sí, claro. Porque mira, aquí viene mucha gente que está en el área, por ejemplo, de turismo. Que está sirviendo, gente extranjero que están en el área turística aquí. Que están empleados aquí por hotel, en el área de mantenimiento, de bebidas, de comidas y bebidas, de restaurantes, de qué sé yo, de chef, etcétera, etcétera. Bueno, pero también todo eso. Pero tenemos que aceptar esa realidad, porque también hay muchísimos dominicanos. Yo conozco muchísimos dominicanos que son jefes de hospitales en los Estados Unidos, médicos dominicanos, a base de competencia, tener que ir a competir con gente que vienen egresados de universidades súper famosas en los Estados Unidos y del mundo. Tienen que pasar un examen. Oh, que es bien fácil, riguroso. pero tienen que ir preparados. Tienen que Pero ir allá preparados. nosotros competimos los dominicanos. Bueno, en Esa el es la campo verdad. de la política hay 3 informaciones que son, a mi juicio, no Bueno, sé si ustedes sí, no, comparten. no, ahí cómo no lo vamos a compartir, Comparten Cristino. esos criterios que son las más importantes. El lío en el PRD, las elecciones internas en el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista que se puso de acuerdo para celebrar a finales de este mes la elección de sus autoridades en base a un reglamento, ¿verdad?, que ellos consensuaron. Son las 3 informaciones más importantes. Yo creo que entre esas destaca la crisis del PRD, que definitivamente está llegando al punto de caramelo, me parece a mí, No, porque las cosas se agravan, pero hasta eso todo tiene un límite. Hay una huida adelante, una huida de esa de los partos, como la de los partos. Usted no ve esa gente del PPH tirando flechas, como en una especie de, digo yo, de deserción camuflada, porque soltaron ese rolling a Miguel Vargas y como que se fueron tirando flechas, pero al revés, como decía Balaguer, como los partos. Porque, señores, óigame, decirle lo que le han dicho al presidente de su partido. Pero ¿y si hubiera una venencia ahí? Yo recuerdo una vez que Guido Gómez pasará acabando con Miguel Vargas. Bien, digo yo, doctor Gómez, y si Miguel Vargas fuese el candidato del PRD, ¿cómo usted se va a hacer mañana? Porque usted va a tener que renunciar de ese partido. Bueno, pues Miguel fue y compitió en la convención con Hipólito Mejía. Y no ganó, ok, no fue candidato. Pero si hubiera sido el candidato, ese señor hubiera tenido que hacer campaña por él. Por eso es que hay que tener cuidado con la diatriba y el vituperio. Es muy difícil. Y, los porque y esas bajas pasiones, claro. Si lo saca el partido opositor, entonces dicen que es campaña sucia. Es campaña sucia, Por eso pero que hay que ustedes cuidar, mismos, hay que recoger. No, y hay después, que recoger. después que las cosas, las contradicciones políticas se traducen y llegan al plano personal, es muy difícil, muy difícil usted resolver situaciones. Por eso yo vi ayer, lo que yo vi ayer en la reunión del comité político del PLD, y lo comentábamos hoy en otro programa, eso pues llena a uno de satisfacción, ver cómo, a pesar de todos los comentarios, la gente, alguna gente... Y cuando se cree que hay una guerra civil ahí adentro, Sí, como sí. quien dice. Entonces aparecen los dirigentes, ¿verdad?, por encima, colocándose por encima del perogrullismo. Exactamente, ¿Entiendes? así mismo. No, nosotros no tenemos por qué hacerle caso a esto, nosotros aquí nos sentamos. Eso tiene sus instancias para sí, conocer esas Sí, sí. impugnaciones, esas Exacto. quejas, esas cosas. Sí, sí. Nosotros aquí nos manejamos de una manera diferente, nos entendemos, nos sentamos, discutimos, lo que hay es esto, mira, esto lo vamos a resolver así, así, así. Señores, y bueno, pues todo. Vamos a repartir unos cargos que quedan ahí, mire, esto vacío, así, Exacto. así, y ahí todo el mundo está tranquilo. Exactamente. Esa es la realidad. Sí. Pero eso se llama institucionalidad. Exactamente. Eso es lo que hay. Bueno, Se señores, acabó. se acabó el tiempo. Así que gracias Alberto Guílamo, lo esperamos aquí el próximo viernes para pasarle un balance a la semana. Ya tendremos un segmento más pulido, ¿verdad?, que el de hoy, que es el primero. Así que nada, mañana el lunes nos vemos, si Dios quiere,
Tengan ustedes un feliz fin de semana.